Cuando Dios le entrega la comisión a Abraham de que suba al monte Moria para sacrificar a su hijo Isaac, la Biblia dice algo extraordinario, dos cosas poderosas. La Biblia dice que mientras los dos iban camino al monte Moria, cuando llegaron al pie del monte, Abraham le dijo a sus dos siervos que se quedaran en ese lugar, porque gente con mentalidad de esclavo no puede subir a las alturas que Dios tiene preparadas. Necesito que captes esto, porque quien subió al monte fue Abraham con Isaac, no sus siervos, porque gente con mentalidad de siervo no puede subir. Dios mío, lo que Dios va a traer en estas próximas temporadas es muy grande, pero no puede recibirlo gente con cualquier tipo de mentalidad. Quien va a recibir lo nuevo de Dios, quien va a recibir las alturas de Dios, tiene que tener una mentalidad, escúcheme bien, de realeza, una mentalidad que entiende lo importante que es ofrecer cosas a Dios. Y yo quiero profetizar que así como Abraham colocó a Isaac en el altar, yo profetizo que tus hijos estarán en el altar de Dios también. Alguien diga amén a eso. Yo no sé si alguien me dice amén, pero yo vengo a hablarle a padres que van a levantar una generación poderosa para el Señor. Yo vengo a declarar que tus hijos no se van a perder. Alguien diga amén a eso. Tus hijos están en el altar de Dios. Profetízale al que tiene al lado, dile: tus hijos que están en el altar de Dios. ¿Cuántos creen eso conmigo? Entonces, hoy quiero predicar un mensaje que he titulado No mueras en tu guerra. Dile al que tienes al otro lado: no mueras en tu guerra. Al que tienes al otro lado, dile: no mueras en tu guerra. Y entonces, antes de entrar a la revelación de lo que quiero plasmar en su espíritu, permítame solamente darle un fundamento muy doctrinal de todo lo que tiene que ver con guerra. Porque antes de poder colocar la revelación en tu espíritu, necesito que dimensiones lo que Dios quiere empezar a hacer con tu vida. Entonces quiero empezar dándote algunos fundamentos importantes. Lo primero que quiero enseñarte es que la vida cristiana es una muerte continua al yo. Ojo, porque voy a empezar a establecer fundamentos. La vida cristiana es una muerte continua al yo. Usted necesita entender que el precio más alto que tú pagas por tener la presencia y la bendición de Dios en tu vida no es la oración. El precio más alto que tú pagas por tener la bendición de Dios en tu vida no es el ayuno. El precio más alto que tú pagas por tener la bendición de Dios no es congregarte, no son las vigilias. El precio más alto que tú pagas es morir a ti mismo. No sé si me estoy haciendo entender. La vida cristiana no consiste en tener cosas, sino entregarse uno. Porque la vida cristiana no tiene que ver con lo que yo recibo de Dios, sino con lo que yo le ofrezco al Dios que ya me entregó todo en la cruz del Calvario. ¿Alguien diga amén a eso? Amén. Entonces, ojo acá, porque morir a ti mismo es renunciar a ti. Es el proceso de la negación. Es morir a tu voluntad para que Dios haga su voluntad en tu vida. Entre más mueras a ti mismo, más te usará el Señor. Lo voy a repetir: entre más mueras a ti mismo, más te usará el Señor. Entonces, la vida cristiana, número uno, es una muerte continua al yo. Número dos, la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Ojo con esto, porque no se trata del que más corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Alguien aplauda esa palabra. Amén. Entonces, no se trata de correr muy rápido en esta carrera, se trata de resistir esta carrera, porque solo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces no se trata de lo rápido que voy, sino de los procesos que soporto. Porque Dios no aprueba gente que corre rápido, Dios aprueba gente procesada. Dios mío.
Alguien tiene que entender en esta mañana que la razón por la cual Dios te está procesando es porque Dios quiere confiar en ti cosas mayores que las que hoy tienes. Alguien dígame a eso. Amén. Y número 3, y es aquí donde me voy a enfocar, la vida cristiana es una guerra. Pégale un codazo al que tienes al lado y dile: esto es una guerra. Al que tienes al otro lado, dígale: esto es una guerra. Amén. Y hoy te voy a desafiar a que no mueras en tu guerra, porque la vida cristiana es una batalla. La vida cristiana es una lucha, y es aquí donde voy a profundizar. Todos sabemos que Efesios capítulo 6 versículos 12 al 18 nos habla precisamente de guerra espiritual y nos introduce en que podamos entender que Dios nos ha dotado de una armadura que la Biblia llama la armadura de Dios. Pero esa armadura de Dios ha sido puesta en nuestras vidas para que enfrentemos algunos ataques que las tinieblas levantan en contra de nosotros. Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Solo estoy dando un fundamento, présteme atención porque esto es importante para lo que le quiero enseñar. Entonces, muchos en la iglesia están teniendo luchas espirituales. Están tratando de avanzar en el Señor, pero a veces sienten demasiada oposición espiritual. Y usted y yo debemos discernir cuáles son las señales que muestran que estamos teniendo un ataque espiritual. Cuando la gente está siendo atacada espiritualmente, la gente empieza a experimentar señales. La primera señal es una falta de pasión espiritual. La gente empieza a perder su pasión por Dios. La gente empieza a perder la pasión por la iglesia. La gente empieza a perder la pasión por el servicio. Y en el nombre de Jesús vamos a reprender hoy toda falta de pasión espiritual, porque en esta iglesia se levanta una generación llena del fuego del Espíritu Santo. Una generación que ama la presencia de Dios. Una generación que le va a servir al Señor. Pero cuando tú entras en ese estado de que no quiero ir a la iglesia, de que me da pereza servir, es que no me quiero congregar, mañana oro, hoy no, entonces estás siendo atacado espiritualmente. Número 2, la segunda señal de un ataque espiritual es la frustración extrema. Empiezas a entrar en estados de frustración. Empiezas a darte cuenta de que lo que empiezas no lo terminas, que las puertas no se abren, que la bendición que el pastor dijo que iba a llegar no llega a tu vida, y te frustras porque tú crees que la vida cristiana se trata de cosas, pero la vida cristiana no se trata de cosas. La vida cristiana se trata de honrar a Cristo, aunque lo pierdas todo, pero solo te queda Cristo. Tienes todo lo que tú necesitas para seguir avanzando en esta tierra. Alguien dígame amén a eso. Entonces dile al que tienes al lado: no se trata de las cosas, se trata de Cristo. Dice amén a eso. Otra señal de ataque espiritual es el cuestionamiento sobre el propósito de Dios. La gente empieza a cuestionarse si de verdad Dios los llamó con un propósito. La gente empieza a preguntarse: ¿será que Dios sí me quiere bendecir? ¿Será que Dios sí me quiere levantar? ¿Será que Dios sí me quiere usar? Pero hoy en el nombre de Jesús vengo como profeta de Dios para recordarte que Jehová cumplirá su propósito en tu vida y en tu casa. Alguien dígame a eso. Si le va a aplaudir, aplauda. Dios va a cumplir su propósito. Algo más que muestra que tenemos un ataque espiritual es la falta de paz. Empezamos a perder paz. Paz en el hogar. Empezamos a tener paz, falta de paz mental. Entonces Dios quiere que hoy entiendas que Él es tu príncipe de paz. Y que no importa el conflicto que tú vivas, Dios te dará paz en medio de los procesos. Algo más que muestra que estás en un ataque espiritual es la confusión mental. Entonces empiezas a confundirte.
¿Será que esta iglesia es de Dios? ¿Será que no es de Dios? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios va a cumplir su propósito? Hay una confusión en tu mente, pero hoy el Señor se lleva toda confusión de tu mente, agudiza tus pensamientos y te recuerda que Dios al que llama, Él sostiene, y al que Él levanta, nadie lo puede derribar. ¿Cuántos dicen amén? Otra señal que muestra que estamos siendo atacados espiritualmente es un fuerte deseo de volver atrás al mundo. Entonces, gente que avanzó en el camino del Señor empieza de pronto a contemplar la idea de regresar atrás, de volver al mundo. Muchas veces cuando Israel iba camino a su libertad, a su tierra prometida, le decía a Israel, al pueblo, el pueblo de Dios le decía a Moisés: regrésanos a Egipto. Porque hay gente que no aguanta el proceso y prefieren regresar atrás. Pero hoy tengo noticias para tu vida. No mires atrás, porque el que ama al mundo y a sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Amén. Y aquí entro en la revelación. ¿Por qué Satanás nos ataca? Bueno, Satanás nos ataca por 3 razones. Número 1, porque tenemos propósito. Le vengo a hablar a una iglesia con propósito. Lo voy a repetir: Satanás te ataca porque tienes propósito. Escúcheme bien lo que le voy a enseñar. El propósito no fue creado por causa de tu vida. Lo voy a repetir. El propósito no fue creado por causa de tu vida. Tu vida fue creada por causa del propósito. Dios no está improvisando contigo. O sea, tú no viniste a la tierra y ahora Dios va a mirar qué propósito tiene contigo. No, antes de que tú llegaras a la tierra ya había un propósito preparado para tu vida. Alguien dígame a eso. Entonces diga conmigo: ya hay un propósito. Número 2, ¿por qué Satanás te ataca? Por lo que portas. Tú tienes que entender que lo que tú tienes es poderoso. Lo voy a repetir: lo que tú tienes es poderoso. Pablo dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. Dentro de ti hay algo valioso y es la gloria de Dios. Alguien dígame amén. Entonces nunca se trata de lo que tú eres. Nunca se trata de lo que tú tienes, se trata de lo que tú portas. Por eso es que donde tú vayas, la gloria de Dios se manifiesta. Por eso es que donde tú llegues, la bendición de Dios también llega. Por eso es que tú vas a llegar a lugares donde se van a abrir las puertas sin necesidad de tocarlas, porque se trata de lo que tú posees, de lo que tú portas. Por eso es que cuando José llegó a Egipto, los que no soñaban empezaron a soñar. ¿Aló? Cuando José llegó a Egipto, los que no soñaban empezaron a soñar. Soñó el panadero, soñó el copero, soñó Faraón, porque había llegado un soñador a Egipto. ¿Alguien me está entendiendo? Es lo que tú portas. Amén. Y número 3, ¿por qué Satanás te ataca? Porque tú eres un soldado de Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Usted es soldado. ¿Listo? ¿Ya lo tiene claro? Ahora vamos a la revelación. Abra su Biblia en primer libro de Samuel. Corra. Abra su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 31. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos del 1 al 6. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí entramos en la revelación. Esta palabra te va a cambiar la vida. ¿Está listo para recibirla? Mire lo que dice la Biblia. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos
y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron ¿a quién? Mataron a Jonatán, a Abinadab y a Milquesúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Vaya ahora a segundo libro de Samuel 4:4. Segundo libro de Samuel 4:4. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía ¿qué? Un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años. ¿Cuántos años? 5 años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Levante su mano derecha y diga conmigo: Espíritu Santo, mi corazón está listo para recibir la revelación de la palabra de Dios. Esta palabra me hablará, me bendecirá y cambiará mi vida para siempre. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Muy bien. Aquí entro en la revelación. Diga conmigo: no moriré en mi guerra. Al que tiene al otro lado, dile: no mueras en tu guerra. Señores, esta historia que acabamos de leer nos presenta el trágico final del rey Saúl y sus 3 hijos. La Biblia dice que ellos estaban en una guerra, pero murieron en esa guerra. ¿Aló? La Biblia claramente nos muestra que Saúl y sus 3 hijos no ganaron la guerra que estaban batallando. Y lo que me llama poderosamente la atención es que el día que Jonatán murió en la guerra que libraba, su muerte trajo sobre la vida de su hijo Mefiboset una situación que lo lició de por vida. Ojo acá. ¿Qué día quedó lisiado Mefiboset? El mismo día que su papá murió. Dios mío. Y esto me enseña, escúcheme bien, que cuando los padres mueren en sus guerras personales, traen parálisis sobre el destino de sus hijos. Ojo, porque esta palabra te va a enseñar hoy por qué no debes morir en tu guerra. Hoy te digo en el nombre de Jesús: no mueras en tu guerra. Escúchame. Si Jonatán no hubiera muerto, Mefiboset no queda inválido. Si Jonatán no muere en su guerra, Mefiboset no queda paralizado. Fue la muerte de su padre la que provocó la situación por la que pasó Mefiboset.
Señores, Jonatán tenía que ganar la guerra en la que estaba, pero al no hacerlo, su muerte trajo una desgracia sobre la vida de su hijo, la cual dice la Escritura que quedó lisiada de por vida. Tú te imaginas por un momento el escenario. Mefiboset está esperando que su hijo llegue a casa porque tiene 5 años. Dios mío. Mefiboset está esperando que su papá entre por la habitación a leerle el cuento de todas las noches. Mefiboset está esperando a papá para que le haga el devocional de la noche. Mefiboset sabe que en cualquier momento papá entrará por la habitación. Pero lo más tremendo de esta historia es que papá no llega porque papá murió en la guerra que libraba. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, lo que quiero apuntar es que hay gente en este día que necesita reaccionar, porque si muere en la guerra que libra, va a condenar a sus hijos a una parálisis. Tú no puedes morir en la guerra por tu familia. El divorcio no es la salida. No importa lo que hoy estés viviendo en tu casa, en Cristo Jesús hay restauración, en Cristo Jesús hay respuesta. Escúchame bien. No mueras en tu guerra contra el alcohol. No mueras en tu guerra contra las drogas. No mueras en tu guerra contra el cigarrillo. No mueras en tu guerra contra la depresión. No mueras en tu guerra contra el desánimo. No te des por vencido porque las cosas no estén bien hoy. No mueras en tu guerra contra la pornografía. No mueras en tu guerra contra el mal genio. No mueras en tu guerra contra la falta de perdón, contra la amargura. Porque tu muerte causa que tus hijos sean lisiados. Tu guerra, cuando tú la pierdes, provoca que tus hijos dejen de avanzar. Provoca que tus hijos no caminen a su destino. Mefiboset estaba sano. Tenía 5 años. Mefiboset corría. Mefiboset jugaba. Mefiboset saltaba. Era un niño como cualquier otro niño. Pero el día que papá no regresó porque murió en su guerra, eso provocó parálisis. La Biblia dice que llega la noticia al palacio. La muerte de Jonatán causa temor en la vida de aquella mujer. Y esta mujer, en medio del temor, empieza a correr. Toma al niño apresuradamente porque cree que van a matar al niño porque es el heredero al trono. Y en ese aceleramiento, la mujer lo toma en los brazos, empieza a correr por el bosque y se tropieza y el niño se le cae de los brazos y el niño queda inválido para toda la vida. Pero ¿por qué se suscitó esta situación? Porque su papá murió en la guerra. Porque cuando papá salió en la mañana a pelear, papá tenía que ganar su batalla. Papá tenía que regresar con la victoria. Cuando tú te levantas en la mañana, tú tienes que regresar a la casa con la victoria que Dios tiene preparada para ti. No pierdas tu guerra. Dile al que tienes al lado, no mueras en tu guerra. Yo fui lisiado por años. Y estoy hablando emocionalmente. Yo fui lisiado por un padre que nunca entendió el propósito que Dios tenía con sus hijos. Y no deshonro la vida de mi padre, porque mi padre no conoció a Cristo. Pero mi padre era un mujeriego. Era un hombre que tenía una mujer, tenía otra. Nosotros somos 10 hijos. De los que sabemos que son reconocidos. Y no es que mi papá no veía televisión, sí veía televisión, pero aprovechaba los comerciales.
entonces, mi papá lició muchas cosas en mí. Yo crecí con confusión de identidad. Por eso desde los 13 años yo empecé a meterme en pandillas. Desde los 13 años yo andaba con navaja. Desde los 13 años yo robaba. Yo le hice daño a la gente porque yo no tenía una autoridad. Yo estaba confundido. Me habían lisiado el alma. Mi papá nunca estuvo en casa. Yo nunca tuve un juguete. Yo nunca pasé una Navidad con mi padre. Mi primera Navidad con mi padre fue a los 27 años, pastor. Mi papá nunca estuvo en un cumpleaños. Y eso lició mi corazón. Porque las veces que yo veía a mi papá era cuando llegaba borracho a mi casa a buscar a mi mamá y a maltratarla y a pegarle. Cuando yo veía a mi papá era porque yo tenía que estar detrás de él para que nos diera para comer. Y yo empiezo a crecer con dolor. Yo empiezo a crecer con resentimiento. Yo empiezo a crecer con rabia. Yo decía, cuando yo crezca yo lo voy a matar. Dios sabe, vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo no miento lo que estoy diciendo. Pero a los 15 años yo no encontré a Cristo porque Cristo no ha estado perdido. A los 15 años Cristo me encontró a mí. A los 15 años Jesús me salió del cuello. Hijo. Muy bien. Entonces a los 15 años Cristo me sale al encuentro. Yo venía de frustraciones, venía de perder años de colegio, no por mal estudiante. Yo nunca fui un mal estudiante, yo me gradué con honores. Yo perdí años de colegio porque mi papá no me regalaba un pantalón que necesitaba para ir al colegio. Y tú no sabes lo profundo que eso hirió mi corazón. Que un papá te niegue un pantalón para ir al colegio. Y entonces cuando yo estoy estudiando, Dios envía un ángel llamado Armando Madero. Y Armando Madero era mi profesor en secundaria de matemática. Fundación, los que algún día vayan a la costa, en Fundación Magdalena, que es el mejor pueblo del mundo. Porque en Fundación usted va a encontrar la mejor pizza del mundo, el mejor perro caliente del mundo. Va a encontrar arepe, huevo, empanada, caribañola, patacón relleno. Aleluya, dile al que tienes al lado, me dio hambre. Suero, yuca, aleluya. Cuando llegue a Fundación usted me llama, pastor, ¿dónde es que vende entonces? Lo decía, en la esquina de la cachaca. Y entonces, ojo, porque esto te va a bendecir. Armando Madero, ahí en Fundación, que no es fundación, sino fundición de lo caliente que es, era el único profesor, bendito sea Dios, y Dios sabe que soy verdadero en lo que estoy diciendo. Era el único profesor que trabajaba en el colegio donde yo estudiaba y él iba con corbata al colegio. El único. Con ese calor infernal. Hoy me la puse por darle honor a él. Honra a él porque de verdad quería hacer el ejercicio. Ahorita me la quito. Y entonces Armando Madero era cristiano. Digo era porque ya no está aquí con nosotros, ya se fue con el Señor. Pero Armando Madero empezó a evangelizarnos de una manera tan sabia. La gran mayoría de los muchachos del colegio nos gustaba el fútbol. Y entonces Armando Madero creó una escuela de fútbol para empezar a llevarnos a practicar. Y ahí nos hablaba del Señor y nos hacía devocionales. Y un día Armando Madero me dice: Pinto, te voy a llevar a un lugar que te va a cambiar la vida para siempre. Mañana domingo a las 10 de la mañana te recojo en tu casa. Cuando él me dijo eso, me dijo: uy, voy a jugar un partido, gloria a Dios, voy para el estadio. Delante de Dios, hermano. A las 10 en punto, Armando Madero llegó de manera puntual. Armando Madero tenía una moto roja, 100 Kawasaki.
Y entonces hasta me acuerdo de todos los detalles. Un 17 de mayo te estoy hablando. Y de pronto el hombre me monta, le pide permiso a mi mamá, me monta en el carro, en la moto, y arrancamos. Y yo voy contento, yo digo, Señor, ¿cuántos goles voy a hacer? Y yo voy pensando, de verdad yo voy diciendo, ojalá Dios me ayude, cuántos goles voy a hacer, uno para mi mamá, otra para mi hermana. Yo iba pensando, tenía 14 años, casi 15 años, cuando de pronto Armando Madero se desvía del camino hacia la cancha de fútbol. Y yo empiezo a pensar, Dios mío, este man me va a secuestrar, pero ¿qué me quita? Cuando de pronto, vive Jehová en cuya presencia estoy, el hombre se parquea en la iglesia cristiana Centro Bíblico Internacional Fundación, que fue donde me convertí. Afuera estaban los sugieres, no como ahora, lo digo con todo respeto, que ahora de verdad entendemos que el evangelio es un poquito más cómodo. Antes, hermano, todo el mundo con corbata, era una cosa linda. No estoy diciendo que no sea lindo ahora. Lo que estoy diciendo es que eso generaba un impacto. Y cuando yo llegué y yo vi a todo el mundo así encorbatado, yo dije, este man, ¿dónde me trajo? La iglesia era una iglesia linda, con aire acondicionado. Entramos, nos sentamos y arranca la alabanza. La primera alabanza que escuché en mi vida hace 30 años atrás fue: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y entonces estábamos ahí en el culto, y yo, sin saber lo que sucedía, yo veía que la gente saltaba, la gente era feliz, la gente cantaba, y yo estaba ahí como mosco en leche. Yo no sabía, además fui vestido de blanco, parecía un brownie envuelto en servilleta. Y de pronto aparece un señor barbucho, el apóstol Fabio Alberto Tejada Llinas, y arranca a predicar ese tipo. Y él ese día habla de la paternidad. En todo el culto yo lloré, porque él hablaba acerca de los hijos, hablaba de los padres, y yo había crecido sin un papá. Y cuando él decía, es que Dios quiere ser tu padre, yo no lo podía entender, porque yo no había crecido con un padre. Yo decía, pero ¿cómo es posible que Dios quiera ser un padre si el padre que yo tuve en la vida siempre fue ausente, él nunca estuvo, fui responsable? Y él decía, pero Dios no es como tu padre natural. Dios es un padre bueno. Dios es un padre que está pendiente de sus hijos. Y cuando él hizo el llamado a la salvación, Dios sabe que no miento, el primero que corrió de la fila de atrás fui yo. Caí de rodillas y yo decía, yo necesito a Cristo. Yo necesito a Cristo. Ese día le entregué mi corazón al Señor. Entré a la iglesia y por 30 años nunca más salí de la iglesia. Ese día tuve un encuentro personal con el Señor. A partir de ese día nunca más falté a la iglesia. Dios vive, Jehová en cuya presencia estoy. Yo era muy pobre, Dios sabe que no le miento. Yo andaba con zapatos rotos, pantalones rotos, calzoncillos rotos. Yo caminaba y sentía que tenía aire acondicionado atrás, hermano. Era una cosa impresionante. Y así llegaba a la iglesia, hermano. No importa, los miércoles eran 2 cultos. Yo me chupaba los 2 cultos. Caminaba más de 1 hora desde mi casa hasta el centro donde quedaba la iglesia. Yo quería estar con Dios. Yo iba a los cultos de jóvenes, yo iba a las reuniones de caballeros, hasta a las reuniones de mujeres. Ahí estaban, me sacaban. Yo quería estar ahí. Yo iba a los ayunos, hermano, delante de Dios le digo. Los jóvenes terminaban el culto y se iban a comer perro caliente. Yo me quedaba escuchando al pastor con los ancianos, con los viejitos, hermano. Ahí me quedaba absorbiendo, aprendiendo. Cuando empezó el seminario bíblico, yo empecé a estudiar, yo empecé a preparar. Y entonces mi vida empezó a crecer en el Señor. Entonces, cuando yo empecé a entender el propósito de Dios para mi vida, yo prometí que nunca iba a repetir los errores de mi padre, que nunca iba a morir en mis guerras, porque mi padre murió en sus guerras. Murió en sus guerras contra la fornicación, murió en sus guerras contra el alcohol, murió en sus guerras contra la violencia. Pero yo entendí que si yo peleaba mi guerra y la ganaba, yo iba a levantar una generación poderosa para Dios. Yo iba a levantar una generación que ame al Señor. Entonces, escúchame, lo que hoy
Yo vengo a decirte de parte de Dios, lo que yo vengo a decirte de parte de Dios, es que tú no puedes morir en la guerra que estás librando. Porque todos en algún momento hemos sido marcados por decisiones que llevaron a nuestros padres a morir en sus batallas. Sabes que yo cuando miro la vida de Mefiboset, me impacta saber cómo un niño desde los 5 años queda lisiado. Me impacta que Mefiboset a los 5 años veía a los otros niños correr y él no podía. Tú te imaginas a Mefiboset querer jugar fútbol y no puede. Tú te imaginas a Mefiboset recibir el bullying de otros niños en Israel porque él es cojo, porque no camina bien. Pero no es su culpa, no era su responsabilidad. Es que su padre fue a la guerra y perdió su guerra. Es que su padre fue a la batalla y perdió su batalla. ¿Y cuántos hijos están lisiados? ¿Cuántos destinos que están paralizados? ¿Cuántos niños no quieren saber de Dios? ¿Cuántos niños se fueron de la iglesia por un mal testimonio de un papá? Por un papá que fue mentiroso, por un papá que fue golpeador, por un papá que aquí levantaba las manos pero tenía amantes afuera, por un papá que decía gloria a Dios pero en casa los gritaba, los maltrataba, les pegaba, por un papá que aquí levantaba las manos, estaba en el discipulado, pero después los encontrabas allá con otra mujer, mintiendo, siendo un mal testimonio. Hijos que dijeron: yo no voy a repetir lo de mi padre, yo no quiero más ese evangelio, yo no quiero más esa iglesia. Hijos paralizados por padres que perdieron sus guerras. Pero yo profetizo que no pasará contigo así, sino que tú vas a levantar una generación poderosa en esta tierra que le sirva a Jehová. En tu casa habrán profetas, en tu casa habrán pastores, en tu casa habrán hombres y mujeres que bendigan esta nación. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que tú impartes sobre tus hijos es lo que los marca de por vida. Nosotros le hablamos a Santiago desde que está en el vientre de su mamá. Desde la barriga yo le leo la Biblia a Santiago. Desde la barriga yo profetizo sobre mi hijo. Allá está. Y hay días donde yo trabajo mucho, hermano. De verdad, Dios sabe que yo no miento. Yo trabajo demasiado. Y hay días que yo llego a casa y yo solo me quiero acostar a dormir. Y cuando ya me estoy quedando dormido en los brazos de Morfeo, llega Santiago, que tiene 9 años, que está allá, y me empieza a hacer así en la cara. Me besa y me dice: papi, el devocional. Papi, el devocional. Papi, léeme la Biblia, papi. Papi, sube al cuarto, hay que hacer el devocional. ¿Y sabes por qué? Porque desde niño hemos marcado su corazón. Porque decidimos no morir en nuestras guerras. Y después de mi generación, después de mí vendrá mi generación, y mi generación será más poderosa en esta tierra. En estos días yo recordaba una palabra que Dios nos dio. Nosotros vivimos una situación muy fuerte con el nacimiento de Santiago. Santiago es prematuro, nació de 7 meses. Y cuando Santiago nace, nosotros estamos pasando por un momento de angustia en medio de su nacimiento. Y el Señor nos recordó lo que Él me dijo cuando Santiago nació. De hecho, cuando Santiago nace, Dios usa al pastor Fernando Martínez para darnos una palabra. Y yo no entendía lo que estaba pasando con mi hijo. Yo ya he contado el testimonio. Pero Fernando me dice, en la intimidad me dice Fernando: no te preocupes, porque Santiago nació antes de tiempo, porque será adelantado a su generación. Fernando me dice: tu hijo que correrá más rápido que los niños de su generación. Y nosotros hoy podemos testificar de que esa palabra es verdad. Santiago es un niño adelantado a su época, delante de Dios lo digo. Y en estos días estábamos predicando en Santa Marta y Dios usa un profeta para hablarnos, y el profeta nos dice: el Señor te recuerda lo que un día te dijo: Santiago es profeta de Dios a las naciones. Y cuando él me recordó eso, yo recordé que hace unos años atrás mi hijo tenía 5 años a la edad de Mefiboset. Hoy tiene 9. Y mi hijo a los 5 años me dice: papá, tuve un sueño, y en el sueño Dios me dijo: tú eres mi profeta. Y entonces recordé esa palabra. Y entonces nosotros, desde que llegamos de Santa Marta, ahí está mi esposa atrás, empezamos a llamarlo por su propósito.
mío. Porque un padre que no muere en su guerra no llama a sus hijos por su error. Un padre que no muere en su guerra no llama a sus hijos por su equivocación. No llama a sus hijos por la emoción del momento. Empezamos a llamar a nuestro hijo por su propósito. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Y sabes cómo le empezamos a llamar? Profeta, ¿cómo estás? Profeta, buen día. Profeta, necesito que hagas esto. Pero papi, los profetas hacen caso. Los profetas son obedientes. Los profetas tienen que escuchar la voz de sus papás para aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Lo empezamos a marcar por el propósito. Lo empezamos a llamar por el destino que Dios trazó para su vida. Hoy te digo en el nombre de Jesús, no llames a tus hijos ni tontos, ni brutos, ni rebeldes. Llama a tus hijos por el propósito con el que Dios los marcó, porque tus hijos van a ser grandes, tus hijos van a ser poderosos. Llámalos pastor, llámalo ministro, llámalo. Alguien me dice amén a eso. Dile al que tienes al lado, llama a tus hijos por el propósito. Y de esta historia yo solo quiero extraer algunos principios y aquí termino. Lo primero que yo quiero que ustedes puedan examinar conmigo es que la muerte de Jonatán lo primero que trajo fue malas noticias. Diga conmigo, malas noticias. Llegó al palacio la noticia de la muerte de Saúl y la muerte de Jonatán. Una mala noticia te puede alterar el destino. Una mala noticia te desestabiliza. Fue la mala noticia la que causó la situación donde Mefiboset quedó lisiado. Una mala noticia desordena tu mundo. Tú estás tranquilo y de pronto suena el teléfono diciéndote algo que no quisiste escuchar. Una noticia de un despido, una noticia de un paro cardíaco de uno de tus familiares, Dios te guarde. Una noticia de la muerte de un familiar. Una noticia que te devasta. Una noticia que te estira la lona. Una noticia que viene a dañarte. Una noticia que trae temor. Una noticia que te confunde. Porque muchas veces vivimos situaciones donde a veces le terminamos preguntando a Dios, pero ¿por qué estoy pasando por esto si tú me prometiste que me ibas a guardar? ¿Por qué estoy pasando por esto si tú me prometiste que yo y mi casa te serviremos? Y yo estoy en la iglesia juicioso, viniendo a culto, honrándote, sirviéndote, diezmando, ofrendando, pero mis hijos están en las drogas, pero mi hija está en la prostitución, pero mi marido cada vez es más rebelde, pero mi familia no quiere nada con el evangelio, pero tú me dijiste que si yo creía en el Señor Jesucristo iba a ser salvo yo y toda mi casa. Tú me prometiste que mi generación iba a ser poderosa y yo veo que mis hijos están apartados de ti. Vienen las malas noticias que vienen a afectar tu fe, que vienen a traer duda a tu corazón, pero hoy tengo noticias positivas para tu vida. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret que tú no andas por vista, tú andas por fe, y lo que Dios te prometió tus ojos lo van a ver. Lo que Dios te dijo de tu casa sí se va a cumplir. Alguien dígame amén a eso. Dile al que tienes al lado, en mi casa no habrán malas noticias. Diga, y si las hay, no tendré temor. Porque el Salmo 112 dice que no tendremos temor de malas noticias. Entonces no te preocupes por lo que hoy están viendo tus ojos. No te preocupes porque ese Mefiboset que era paralizado, ese Mefiboset que quedó en sillas de ruedas, ese Mefiboset que era cojo, ese Mefiboset que no podía caminar, terminó sus días en el palacio. Yo vengo con mis cómplices acá. Yo vengo a profetizarte que tus hijos terminarán en el palacio. Tus hijos terminarán al lado del rey. Tus hijos terminarán en lugares de gobierno. Alguien dígame amén a eso. ¿Cuántos lo creen? Número 2, la muerte de Jonatán trajo temor. Diga conmigo, trajo temor. ¿Qué trajo la muerte de Jonatán? Por eso huyeron. Señores, fue el miedo a que vinieran a matar al niño lo que trajo que aquella mujer saliera corriendo para guardar la vida del niño. Dice la Biblia que salió apresurada.
El temor nos hace actuar de forma apresurada. El temor nos hace actuar muchas veces de forma irresponsable. El temor nos hace olvidar qué fue lo que Dios nos dijo. El temor nos hace olvidar que Dios viene con nosotros en la barca. Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Jesús nunca les dijo, pasen al otro lado. Dios mío. Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Y después de que Jesús les dio la palabra, se levantó una tormenta. Porque tú tienes que entender que después de que Dios te da una palabra, se van a levantar tormentas. Después de que Dios te da una palabra, se van a levantar tempestades, se van a levantar crisis, se va a levantar el infierno, se va a levantar el diablo. Pero Cristo viene en tu barca y tu barca no se va a hundir. Alguien dígame. Entonces el temor hizo que aquella mujer corriera y desencadenó la situación donde Mefiboset termina paralizado. Tú no puedes permitir que el temor te paralice. El Señor le dijo, Dios mío, ¿tienen cómo colocar Mateo 9:18? El Señor le dijo a Jairo, no temas. ¿Le dijo qué? Cree solamente. Les voy a mostrar un versículo que les va a cambiar la vida para siempre. Mateo 9:18, si lo podemos colocar en pantalla. Hoy les voy a enseñar una manera de ver la Biblia diferente. Mateo 9:18. ¿Lo podemos colocar? Mire lo que dice. Acá lo tengo al frente. Mientras él les decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Aguanta el burro, porque aquí está hablando de Jairo. Y usted y yo hemos leído toda la vida que cuando Jairo llegó donde Jesús, su hija estaba enferma. De hecho, Jairo le dice, ven a mi casa y sana a mi hija. Y mientras van camino a la casa de Jairo, se interpone en el camino una mujer de flujo de sangre. Y luego unos siervos de Jairo vienen y le dicen, no molestes más al maestro porque tu hija acaba de morir. ¿Sí o no? El tema es que usted leyó ese pasaje en Lucas y en Marcos. Pero Lucas y Marcos no fueron discípulos directos de Jesús. Lucas y Marcos no estuvieron en los acontecimientos. Ellos indagaron y plasmaron lo que escucharon. Pero Mateo sí fue testigo ocular. Yo le estoy hablando a gente que estudia seriamente la Biblia. Y Mateo dice que cuando Jairo llegó donde Jesús, ya su hija estaba muerta. Yo no me lo estoy inventando. Es decir, que Jairo nunca fue por una sanidad. Jairo siempre fue por una resurrección. Escúcheme lo que le está diciendo el Señor. Porque si nos quedamos solo con el relato de Lucas, que dice que su hija estaba enferma, entonces Jairo podía ir a cualquier médico. Dios mío, si esta niña solo estaba enferma, cualquier médico todavía la podía ayudar. Pero si la hija ya estaba muerta, entonces Jairo siempre supo que el único que podía levantar a su hija de la muerte se llama Jesucristo de Nazaret. Perdóneme, pero para mí este milagro es más poderoso. Porque Jairo nos enseña
que un verdadero padre sabe a dónde ir cuando está en batallas. La batalla más fuerte que estaba viviendo Jairo era la pérdida de su hija. Pero Jairo no estaba dispuesto a perder su guerra. Por eso Jairo fue donde el único que podía levantar a su hija de la muerte. ¿Alguien me está entendiendo? No tengas temor por lo que hoy ves con tus hijos. Ve donde Jesús y Él los va a resucitar a su propósito. Dile al que tienes al lado, Dios va a resucitar a tus hijos. La muerte de Jonatán, termino, trajo afán, trajo ansiedad. Se apresuraron. Y las decisiones que se toman con prisa siempre traen dolor. Lo voy a repetir, las decisiones que se toman con prisa siempre traen dolor. Nunca se toman decisiones ni muy alegres ni muy enojados. Las decisiones se toman con cabeza fría. Las decisiones se toman con certezas, con seguridades. Las decisiones se toman con sabiduría. Aquella mujer en medio de la muerte no tomó una decisión sabia. Tomó una decisión apresurada. Hay gente que bajo la presión que viven toman decisiones apresuradas. Me voy del país, por donde sea, así sea por el hueco, pero me voy para los Estados Unidos. Ojo, porque Dios jamás respalda lo ilegal. Te lo voy a repetir. Dios jamás respalda lo ilegal. ¿Sabes qué sé lo que dice mi Biblia? Mi Biblia dice que yo seré bendito en la ciudad y seré bendito en el campo. Seré bendito en la calle, seré bendito en la casa. Alguien dígame amén a eso. La bendición de Dios no está en un lugar. La bendición de Dios reposa sobre gente que le obedece. Alguien dígame amén a eso. Una hermana estos días me dijo, pastor, me voy a ir a los Estados Unidos, yo puedo entrar a los Estados Unidos, pero me voy a quedar allá de ilegal. Ore para que me vaya bien. Yo le dije, no, yo no voy a orar por eso. Yo voy a orar para que Dios haga su voluntad en su vida. Y si la voluntad de Dios en su vida es que te deporten, que te deporten. Ay, pastor, sí. ¿Aló? Y ahora que Trump va a demandar un pocotón de gente, hermano. Yo no puedo orar para que te vaya bien en algo que estás haciendo mal. Allá está mi esposa. Nosotros teníamos hace unos años atrás una mujer que era dueña de un prostíbulo. Y la mujer llegaba a la iglesia, a los cultos, necesitada del Señor. Pero era de esas mujeres necesitadas del Señor, pero que nunca estaban dispuestas a sacrificar lo que tenían que sacrificar para entregarle todo al Señor. Y entonces ella siempre llegaba con una ofrenda y me decía, pastor, aquí traigo una ofrenda para la obra de Dios. Ore para que me vaya bien en mi negocio, me decía. ¿Cómo oras tú? Señor, mándale clientes para la gloria de Dios. No puedes orar eso. ¿Entiende? La hermana terminó yéndose de la iglesia. Porque yo no puedo orar para que Dios prospere lo ilegal. Yo no puedo orar para que Dios te bendiga cuando tú estás haciendo lo incorrecto. Las decisiones uno las tiene que tomar bien. Yo no puedo tomar decisiones basadas en la emoción. No porque me traía una ofrenda, yo tenía que orar para que le fuera bien. Porque yo no ando por ofrendas, yo ando por el propósito de Dios en mi vida. Algo más que hubo con la muerte de Jonatán es que hubo un caído. La muerte de un padre hizo que un hijo cayera. Cayó para no volver a levantarse. Cayó para quedar paralizado de por vida. En estos días, con Leslie, escuchábamos el testimonio de un apóstol que conocemos y él contaba la historia de su hijo.
Él decía algo que nos marcó. Él decía que toda la vida Él ha marcado a su hijo con una palabra que Dios le dio para su hijo. Pero este amigo nuestro, amigo personal mío, es un hombre que viaja demasiado. Dios mío, se baja de un avión, se monta al otro, va aquí, va a otro país. O sea, todo el tiempo viaja. Entonces su hijo creció con ausencias de padre. Y cuando ya empezó a crecer, su hijo se empezó a rebelar. Y él empezó a decir, pero es que Dios te marcó para el propósito. Si puedes colocar una musiquita de fondo, te agradezco, hijo. Hijo, gloria a Dios. Si puedes poner una musiquita de fondo. Es que yo iba a hacer así, por favor. Entonces el niño empezó a crecer. Y empezó a crecer con odio hacia su padre. Este hombre, contando el testimonio, dice: lo que más me partía era la manera como me miraba con rabia. Y cuando yo le decía, es que vamos a hacer tal cosa en la iglesia, él me miraba con rabia y me decía: yo no voy a hacer nada, yo no quiero ir a la iglesia. Estaba jugando ahí en la sala y cuando escuchaba que su papá iba a entrar por la puerta de la casa, se levantaba y se iba a la habitación y se encerraba. Él le decía: Pipe, vamos a ir a hacernos la barba. No, yo voy después. Lo evitaba. Empezaron a tener muchos problemas. Él empezó a alzarle la voz. Y un día, este hombre de Dios le dice a su hijo: si tú no me quieres tratar como un padre y me quieres tratar como un hombre, entonces yo te voy a tratar como un hombre. Y el día que me faltes el respeto, se me va a olvidar que eres mi hijo y te voy a tratar como un hombre. Están en la ciudad de Bucaramanga, en medio de un ascensor. Se suscita una discusión y el hijo lo grita. Cuando el hijo lo grita, este hombre empuña la mano y cuando está a punto de pegarle en la cara, el Espíritu Santo le dice: si lo tocas, lo pierdes. Si lo tocas, lo marcas de por vida. Dice que él, en medio de su impotencia, empieza a llorar. Llega a casa, toma su bicicleta y se va a un lugar, a una montaña, donde él hace deporte. Y él dice que mientras va a esa montaña llorando y llega a un lugar, empieza a gritar y le dice: Señor, devuélveme el corazón de mi hijo. Devuélveme el corazón de mi hijo. Y de pronto él dice que escucha la voz del Espíritu Santo cuando le dice: regresa la palabra que te di. Y él entonces empieza a llamar a su hijo por su propósito. Empieza a recordar para qué Dios lo llamó. Su hijo tiene rabia, pastora, no quiere nada con el papá, pero él empieza a cambiar la actitud. Y de pronto se da cuenta de que cuando él llega, su hijo ya no corre a esconderse. Y un día él le dice a su esposa: voy a la barbería, le voy a hacer la barba. Y su hijo desde la habitación le grita: papá, ¿vas a la barbería? Sí, hijo, quiero ir contigo. Y Dios le empieza a devolver el corazón de su hijo. Entonces un día él le dice: yo te recuerdo para qué te llamó Dios, y te pido perdón por haber sido un padre ausente. Perdóname por haberte hecho tanto daño. Le dice: ahora quiero que viajes conmigo. Quiero que me acompañes. Quiero que estés a mi lado, que veas cómo se hace, porque para esto te llamó el Señor. El hijo lo mira y le dice: ¿en serio, papá? ¿Tú quieres que yo esté contigo?
Y él llorando le dice: es lo que más anhelo. Su hijo le dice: entonces me dejaré enseñar por ti. Y ese hombre, contando su testimonio en medio de lágrimas, termina diciendo: Dios me devolvió a mi hijo. Cuando tú no mueres en tu guerra, Dios te regresará a tus hijos, porque tus hijos cumplirán el propósito por el cual nacieron en esta tierra.